Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todes, a todas, aquí al canal de Palomo y Cojo, donde una semana más vamos a hablar de esclerosis múltiple, sin pelos en la lengua y sobre todo con mucho humor. Bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo que habla sobre el diagnóstico de la enfermedad, pero antes de nada, anda, hacedle un poquito de caso a mi madre maravillosa, mediados de los 70, aquí está ella con mi prima. Yo que sé, a mí me encanta bucear en el baúl de los recuerdos y retomar estas imágenes tan especiales y tan interesantes. Bueno, si oís así un poquito de ruido, es que hace un día aquí hoy que yo creo que se han abierto los cielos y nos vamos a hundir. El arca de Noé va a aparecer en cualquier momento. Y por otro lado, acabo de grabar todo el vídeo que ya lo tenía hecho y me he dado cuenta que no llevaba el micrófono y no se oía una porquería. Y para que no se oiga, digo, pues lo repito, no pasa absolutamente nada. En la primera parte del vídeo te voy a contar qué pruebas diagnósticas hacen falta para diagnosticar la esclerosis múltiple y algunas curiosidades que seguramente no sepas, no conozcas. Pero yo te recomiendo que te quedes hasta la segunda parte porque ahí es donde te voy a hablar de mi historia personal. Una historia cuanto menos curiosa. Luego ya me lo dejas en comentarios si crees que es así o no. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo juntos. Así que sin más, dentro vídeo. 5, 4, 3, 2, 1. Para que quede claro, diagnosticar esclerosis múltiple es como resolver un enigma neurológico. Bueno, casi como un crimen neurológico. Nuestros neurólogos al final pues son investigadores, policías, Sherlock Holmes, detectives del cerebro y poco a poco y poniendo las piezas del puzzle de manera que más o menos encajen, aunque alguna se quede fuera y esto lo veremos después, consiguen diagnosticarnos, consiguen resolver ese crimen neurológico y diagnosticarnos. Fijaros, seguro que os preguntáis, antes de hablar de las pruebas diagnósticas, seguro que os preguntáis muchos de vosotros, bueno, pero ¿y cuándo se diagnostica por primera vez la esclerosis múltiple? Bueno, pues la esclerosis múltiple se diagnostica por primera vez en el año 1868. Y tengo aquí el nombre, que no lo quiero decir mal, por el médico Jean-Martin Charcot. ¿Veis que a mí el francés se me da muy bien? ¡Oh, la, la! Bueno, pues para nosotros, Jean-Martin Charcot. Año 1868. ¿Y cómo se hacía en el año 1868? Pues lógicamente no había muchas herramientas y lo único que valía era el ojo clínico del médico. Y así lo hacían. A ojo, si este hombre levantara la cabeza hoy en día, bueno, pues pensaría que las resonancias magnéticas son cuadros abstractos y seguramente necesitaría un buen manual para saber con lo que está lidiando, porque él todo lo hacía a ojo. Pero hoy en día no lo hacemos a ojo. Nuestros neurólogos, nuestros médicos tienen una serie de pruebas que les ayudan, y ojo, esto es importante, les ayudan a clarificar el diagnóstico, ¿vale? Y por supuesto, la primera, la reina de todas esas pruebas, esa que nos han hecho a todos, es la resonancia magnética. Pero ojo, ¿por qué es la reina? Pero no la diva que todo el mundo se piensa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque la resonancia magnética sí que es verdad que es una prueba sin la cual el diagnóstico no es posible. Muestra el cerebro y su estado y la médula espinal también. Se pueden ver en ella las lesiones que puede ocasionar la enfermedad, esas lesiones compatibles con la esclerosis múltiple, pero también es verdad que esas lesiones a nuestros médicos tampoco les dan mucha información. ¿Y por qué digo esto? A ver, no sé si conocéis a alguien a quien le hayan dicho, jo, pues con esa resonancia, con esas imágenes, tú es que no tendrías que estar caminando. Y está caminando. Bueno, a mí me pasó. Fue lo primero que me dijeron. Uy, con esta cantidad de lesiones, ¿cómo es que estás así de bien? Bueno, pues porque en muchas ocasiones las lesiones, el número de lesiones no tienen nada que ver con la sintomatología. Es más, poco se sabe hoy en día de cómo afectan determinadas lesiones. Sí que es verdad que depende de dónde esté en el cerebro, en la médula espinal, los médicos, gracias a muchísima investigación, ahora son capaces de determinar qué posibles síntomas pueden ir de la mano, pero no siempre es así. Así que la residencia, fíjate cómo estoy. La resonancia magnética es muy importante, pero es verdad que necesitamos de de otras pruebas para poder confirmar el diagnóstico y quizá prever, aunque es difícil, un poco la evolución del paciente en ese momento. Y ahí es donde entran la punción lumbar, una prueba a la que todos tenemos un pánico atroz y quizá por su mala fama, pero que realmente no hubiera que tenerle tanto miedo. Sí que es verdad que es una prueba incómoda. Yo ya os adelanto que no he tenido que someterme a ella, luego os explico por qué. Pero
Si habéis visto mi primer vídeo, y si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis al canal y le deis al primer vídeo, que es aquel en el que hablo sobre la herencia de la esclerosis múltiple, es decir, se hereda la esclerosis múltiple. Bueno, pues si lo habéis visto, sabréis que mi madre padeció la enfermedad durante más de 30 años y bueno, aunque yo no me haya sometido a la punción lumbar, sí que tuve que ver a mi madre someterse por lo menos en 2 ocasiones, porque en la primera la persona que la estaba llevando a cabo no lo hizo del todo bien y hubo que repetirla. E insisto, es una prueba incómoda, es una prueba que puede dar miedo, al final estamos hablando de agujas, entrar ahí en nuestra columna vertebral, extraer el líquido, pero es muy útil porque ahí se ve si existen esas bandas oligoclonales que son las que están presentes en la enfermedad de la esclerosis múltiple. Así que ya tenemos 2 pruebitas. Tenemos la resonancia magnética y tenemos la punción lumbar. Como veis, esto no es como un simple embarazo, donde te haces un test y sale positivo o negativo. Ni siquiera se puede saber haciendo un análisis de sangre. Aunque, y eso lo hablaremos en otro vídeo más adelante, la ciencia está avanzando tanto y está investigando no solamente tratamientos y posibles curas para la enfermedad, sino también formas para mejorar el diagnóstico. Y una de ellas va por ese camino, donde un simple análisis de sangre con ayuda de la inteligencia artificial y de otra serie de componentes podría, y esto, ojo, podría, no es que todavía esté demostrado, pero sí podría ayudar a hacer un diagnóstico más claro y más adecuado. Entonces, si tenemos la resonancia magnética, tenemos la punción lumbar, pero todavía no sabemos cómo va, el médico nos dice, sí, bueno, esto parece que es esclerosis múltiple, pero necesito más. ¿Y qué más necesita? Pues sobre todo necesita que seamos muy sinceros con ellos y les hagamos partícipes de nuestros síntomas invisibles. Porque todo el mundo piensa, cuando te diagnostican esclerosis múltiple, ay, la silla de ruedas, ay, el andador, ay, la muleta, voy a necesitar ayuda para caminar, esto va a ser muy difícil. Pero están esos síntomas invisibles como la lentitud mental, los problemas de equilibrio, la sensibilidad alterada, todo eso que no se ve, eso también está ahí y necesita saberlo nuestro neurólogo, porque le va a ayudar a decir, bueno, pues esta serie de síntomas también son compatibles con esclerosis múltiple. Y juntando todas esas piezas, el médico puede llegar a un diagnóstico, en este caso, de esclerosis múltiple. ¿Y qué te ocurre cuando te llega ese diagnóstico? Pues que empiezan a surgir una serie de mitos en tu cabeza, de dudas, de lo que has podido escuchar en los medios de comunicación o de lo que has vivido en tu propia experiencia. Como sabéis, ya os lo he dicho antes, mi madre tuvo la enfermedad y yo había visto la cara más cruel. La cara más cruel de la esclerosis múltiple. A mi madre le afectó de una manera, bueno, pues nada benigna, vamos a decirlo así, no se portó nada bien con ella. Mi madre terminó sus días en una cama, sin poder prácticamente hablar, sin poder ver, sin poder hacer absolutamente nada de manera autónoma, pero esa no es la única verdad de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene muchísimas caras. Hoy en día, además, sabemos que existen diferentes tipos. Remitente recurrente, que sabemos que es la más común. Primaria progresiva, secundaria progresiva. Tenemos también dentro de la remitente recurrente fases o enfermedades más agudas, incluso la que se llama fatal, la esclerosis múltiple remitente recurrente fatal. Bueno, no queremos meternos ahí, mira, ahí está ladrando San y dice, no, esa no nos interesa. No sé si la habéis captado el ladrido. Esa no nos interesa tanto. Bueno, en cualquier caso, no vamos a hablar de los tipos de esclerosis, sino del diagnóstico. Hasta aquí sabemos las pruebas, resonancia magnética, punción lumbar, hablar con nuestro neurólogo, ver nuestros síntomas, analizarlos y con ello llegamos al diagnóstico. Así que si quieres saber cómo llegan a mi diagnóstico, quédate porque yo creo que cuanto menos te va a sorprender. Bueno, ya me quito de enfrente esta chuletilla que tengo yo normalmente porque como voy a hablar de mi propia experiencia no me va a hacer falta, o eso creo. Bueno, ahora voy a hacer un poquito casi como de Sofía Petrilo en Las Chicas de Oro. Para los que ya peináis canas, pues os acordaréis cuando ella decía Picture it, Sicily, 1934. Bueno, pues eso mismo. Imaginaros, Ashford, Inglaterra, 2024. Bueno, pues sí, en aquel momento yo vivía en Inglaterra, estaba trabajando ahí como profesor y en septiembre de 2024 noto que empieza a haber doble. Y fijaros que aún habiendo pasado por la enfermedad de mi madre, en ningún momento se me ocurrió pensar en esclerosis múltiple. Pero sí que es verdad que esa visión doble veía que duraba 2 días, 3 días, una semana. Ya la semana y media decidí, bueno, pues irme a urgencias. Y diréis, bueno, pero ¿cómo no fuiste a tu médico de cabecera? Bueno, pues ahí entraremos después. Me fui a urgencias.
Allí me planté y dije que veía doble y que estaba preocupado. Y tuve la gran suerte de que una de las médicos que estaba de guardia ese día en urgencias era neuróloga y fue la que me asignaron a mí. Además era mexicana. Magnífica, nos reímos, hablamos en español, hablábamos de música, de muchísimas cosas en ese tiempito que duró la consulta. Me hizo la exploración neurológica, me dijo que en principio la exploración neurológica era correcta, que no veía ya ningún tipo de afectación grave, pero que era conveniente hacer una resonancia magnética para descartar que hubiera habido pues, un pequeño ictus o cualquier otra cosa que se le pudiera estar escapando. No me podían hacer la resonancia en ese momento, tenía que esperar, así que me fui a casa, me llaman unos días después, me dicen que ya está lista mi cita para la resonancia y allí me planto. La resonancia me la hacen en la parte de atrás de un camión en el parking del hospital. Y esto es para que os deis cuenta de cómo está la situación de la sanidad pública en el Reino Unido. Allí me hago la resonancia y según salgo, la persona que estaba manejando la máquina me dice, me confirma que, bueno, que no me preocupara, que en unos días, una vez tuvieran los resultados y el análisis de todo informado, mi médico de cabecera me llamaría con los resultados, que si no me llamaba no me preocupara, que es que estaba todo bien. Y así se quedó la cuestión. Bueno, pasaron las semanas, pasaron los meses y a mí no me llamaba absolutamente nadie. Pensé, dije, bueno, pues estaría todo bien. Se fue la visión doble, no le di más importancia. Y seguí con mi vida. Seguí con mi vida, pero en noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, de repente noto que se me empiezan a dormir las piernas. Bueno, la parte de abajo de las piernas, justo donde está el tobillo, donde se junta la pierna con el pie, notaba una sensación rarísima. Digo, se me están durmiendo las piernas. En ese momento, mira, además fue un día que me acerqué a Londres porque había venido mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, estábamos paseando y yo notaba eso, ¿no? Y me decían, ay, pero qué exagerado eres. Pues no, que no será nada, ya verás, ya verás. Bueno, pues ahí decidí llamar al médico de cabecera y el médico de cabecera me dice, ay, sí, pues fíjate qué cosa más rara. Vamos a hacer unas pruebas porque eso de los hormigueos en las piernas puede ser por una cuestión de piedras en el riñón. Vale, no lo había oído nunca. Pero yo confío mucho en los médicos y dije, venga, adelante, pues si puede ser una cuestión de piedras en el riñón, vamos a verlo. Me hicieron las pruebas, una ecografía, después un TAC, y ahí se veía efectivamente que sí, que había piedras en el riñón. Mira, no tenía ni idea, no sabía que yo llevaba ahí metida la carga, pero ahí estaban, más bastantes. Esas luego dieron problema, pero han dado problema pues ahora hace poquito y me han tenido que intervenir, pero eso no viene a cuento de nada, según mi médico, pues mira, pues ya hemos encontrado la causa de esa, que se te duermen las piedras en el riñón, ya verás, bueno, poco a poco, cuando las expulses, pero aquello no cambiaba. Las piernas se me seguían durmiendo cada vez más, las sentía como corcho, tenía muchísimo dolor de espalda, también por pues, de no caminar de manera correcta, y yo veía que allí había algo raro. Estamos hablando de septiembre, luego noviembre, y en marzo, fijaros, ya casi 4 meses después, en el trabajo nos habían puesto una especie como de complemento a la sanidad privado que nos permitía, si la sanidad pública tardaba mucho en hacer una serie de pruebas, acudir a ellos para que fuera un poco más rápido. Y yo dije, bueno, pues lo voy a probar. Les llamé, les dije que se me dormían las piernas, que mi médico me había mandado a hacer unas pruebas para piedras en el riñón, pero que aquello no mejoraba. Y entonces, como no había mejorado, sí que es verdad que entraba dentro de la categoría que podían verme. Entonces me dieron cita con un médico especialista en columna vertebral, sobre todo porque tenía también muchos dolores en la espalda, podía ser un nervio pinzado, y allí que fue, allí que fui, allí que fui, allí que fue, no, allí que fui, y allí que fui. Y un médico encantador me estuvo mirando, me estuvo explorando y me dijo, bueno, tenemos que hacer una resonancia magnética de la espalda, porque es verdad que puede ser un nervio pinzado, pero también pueden ser algún tipo de enfermedad neurológica degenerativa. Y entonces fue cuando le dije, mi madre tuvo esclerosis múltiple. Claro, ahí se le cambió un poco la cara y me dijo, bueno, pues entonces ya sabes de lo que hablo. Y ahí lo dejamos. Me hicieron la resonancia magnética al día siguiente y casualidades de la vida también en la parte de atrás de un camión en el parking del hospital, esta vez privado, pero es que estaban renovando la sala de resonancias y entonces tuvieron que hacerlo en esas unidades móviles. Me hicieron la resonancia y 3 días después recibo una llamada de este médico que me había visto para decirme, mira, no tengo buenas noticias,
en el informe de la resonancia dicen que hay lesiones compatibles con esclerosis múltiple. Y como tu madre la había tenido, yo ya había avisado al radiólogo, pues creo que lo que deberías de hacer es hablar con tu médico de cabecera, esta vez sí, muy seriamente, y decir que te deriven a neurología. Me dijo, y es más, yo les pediría que te derivaran directamente a la unidad de esclerosis múltiple. Yo los ojos así, ¡pam!, como platos. O sea, parecía Marujita Díaz que me daban vueltas. Y decía, esclerosis múltiple no puede ser. Si yo ya pensé que cuando falleció mi madre habíamos visto todo lo que teníamos que ver de esta enfermedad y ya pasábamos página. Bueno, pues así las cosas, estamos hablando de marzo, llamo al médico de cabecera, es una odisea hablar con tu médico de cabecera, esto también os lo digo, porque nunca hay citas, tienes que llamar a las 8 de la mañana, en fin, yo todo esto trabajando, siendo profesor, yo tengo clase mis clases empezaban a las 8:30, no me daba nunca tiempo, pero al final consigo hablar con la médico de cabecera, en este caso una mujer, le explico lo que me ha pasado y le digo yo, pero me parece un poco raro porque en septiembre me hicisteis una resonancia de cerebro y ahí no debía aparecer nada, porque no me llamasteis. ¡Ay! Voy a mirar. Y según mira, se queda en silencio y poquitos segundos después me dice, sí, en esta resonancia ya se informa de que hay lesiones compatibles con la esclerosis múltiple en el propio cerebro. Digo, anda. Y esa resonancia, ¿por qué nadie me llama a mí para decirme esto? Ay, es que se quedó traspapelada, no la habíamos visto, bueno, todas las excusas de este mundo. La realidad es que a mí en ese momento poco me importa. Digo, bueno, pues quiero saber, quiero confirmar todo esto. Y le dije, ¿me puede usted derivar a neurología? Y me dijo, sí, te voy a derivar a neurología a la unidad de esclerosis múltiple del hospital. A partir de ahí, estábamos hablando de marzo, me llaman, me dan la cita un par de semanas después, fue bastante rápido, una cita con el neurólogo, especialista en esclerosis múltiple. Que bueno, sí que es verdad que era un hombre muy agradable, aunque bueno, pues según entro me dice, bueno, no te tengo que explicar mucho porque como tú ya has tenido un familiar con esclerosis múltiple, ya sabes de lo que va esto. Pero efectivamente tienes esclerosis múltiple. Le digo, bueno, pero esto solamente son las resonancias. No me ha hecho usted una punción lumbar, no me ha hecho pruebas de potenciales evocados, que por cierto no las he mencionado antes, pero también ayudan a saber qué nervios están dañados, qué conexiones nerviosas no funcionan. Y ahí fue cuando me dijo, no me hace falta. Dijo, tienes 2 resonancias separadas por 4 meses en las que se muestran lesiones compatibles con esclerosis múltiple. Tienes el historial familiar y ahora te voy a hacer una exploración. Me hizo la exploración neurológica y me dijo, efectivamente, la visión doble es porque no eres capaz de llevar el ojo izquierdo hasta no sé dónde. Bueno, en fin, ellos saben lo que dijo, lo que hacen. Y ahí fue cuando, bueno, pues me dijo, sí, te puedo confirmar ahora mismo que tienes esclerosis múltiple y a partir de aquí lo mejor es que empecemos ya cuanto antes con un tratamiento modificador de la enfermedad, puesto que has tenido 2 brotes, uno en septiembre, un poquito antes, bueno, cuando tú lo empiezas a notar, ¿no? Y el otro en noviembre. Han sido 2 brotes muy seguidos y esto quiere decir que la tienes muy activa, independientemente de las lesiones que tengas en tanto el cerebro como en médula espinal. La enfermedad está activa y tenemos que pararla y frenarla cuanto antes. Así que de allí salgo yo con el diagnóstico en la mano, con una cita para hablar con la enfermera especialista en esclerosis múltiple, que es la persona que se va a encargar a partir de ahí, en ese momento, en el Reino Unido lo hacen así, del tratamiento. Y me voy a mi casa. Y me voy a mi casa y mucha gente me dice, pero ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a llorar? ¿Lo pasaste mal? Y la verdad es que no. Pero no porque yo sea muy fuerte o yo sea una persona especial. Es porque después de meses sufriendo con síntomas y diciendo que no me encontraba bien, que no estaba bien, que en el trabajo me costaba hacer las cosas, que veía doble, que las piernas se me dormían y de que, bueno, me dijeran eso, por las piedras en el riñón, esto es estrés, esto, ya verás, para un poco y ya verás cómo se mejora. Por fin tenía un diagnóstico en la mano. Un diagnóstico que me daba un miedo tremendo, que me daba y que me sigue dando, pero tenía un diagnóstico. Y yo creo que eso es algo común a todas las personas que padecemos cualquier enfermedad, leve o grave. Cuando por fin tenemos un diagnóstico en la mano, respiramos. Hay una sensación de paz, que dura poquito, pero ahí la tenemos.
Bueno, hasta aquí, que no me voy a enrollar más, que siempre os lo digo, no me enrollo, no me quiero enrollar. Si te apetece comentar el vídeo y decirme cuál fue tu experiencia con el diagnóstico, pues podemos seguir hablando del tema. Yo, desde luego, tengo que decir que fue porque yo insistí. Y me parece, por lo que he visto por ahí, que muchos de vosotros os pasó lo mismo, que tuvisteis que insistir. Cuéntamelo, déjamelo en los comentarios. ¿Tuviste que insistir para que te diagnosticaran la enfermedad o fue un proceso mucho más simple? En fin, si queréis, en el próximo vídeo os cuento ya cómo ha sido mi experiencia cuando he vuelto a España y mi experiencia con mi neurólogo en España, que es muy diferente, ya os lo digo desde ahora, a la que he tenido en Inglaterra. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Seguid disfrutando, seguid cuidándoos, dadle al like, hacedme el favor, dadle al me gusta, suscribiros al canal, que no os cuesta nada, que es gratis, os lo prometo. Y a mí me ayuda muchísimo. Nos vemos pronto.